Representaba en ese tiempo un acto de arrojo, porque la podías pasar muy mal de verdad. Yo tengo el inmenso honor de sentirme amigo de don Daniel. Subió al escenario de mi última presentación en Montevideo, en la Sala Citarrosa, y para mí fue como el sueño del pibe. Y a veces alguien te dice, qué valiente vos que escribiste tal canción, a algún cantautor de este tiempo. Y realmente no es un acto de arrojo, hay todo una generación que camina con vos, horizontal, que te abraza, que te cuida. De la misma manera que te pueden tirar de emboquillada una piedra, hay un montón de situaciones y compañeros que te contienen. Pero antes estabas solo y te jugabas la vida. No lo digo como una forma de decir, porque la historia de Víctor Jara existe, no es una fábula. Ahora es un tiempo mucho más recordamos lindo. Para muchos lo saben, pero Víctor Jara, uno de los grandes cantautores latinoamericanos, chileno, que terminó, bueno, muerto con el golpe contra Allende. Y bueno, podés contar vos un poco el destino trágico. Sí, de los encarcelados en el Estadio Nacional. Cuentan que fue torturado brutalmente, hasta el punto de no poder ni siquiera cantar, ni siquiera hablar, y seguía alentando a sus compañeros, haciendo palmas, haciendo otras cosas, y lo lastimaron específicamente en los lugares que todavía le impidieran hacer ese ejercicio colectivo, ¿no? Te recuerdo Amanda, Él también cantando las canciones de los grandes autores de allá. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, ibas a la fábrica donde trabajaba Manuel. Había una musicalidad, además, en lo que se llamaba comúnmente canción de protesta. Vos escuchás estas canciones, escuchás las de Pedro y Pablo, y son canciones espectaculares. Antes que de protesta, son canciones. Las de, hasta la Marcha de la Bronca, digamos las de más polenta y las que uno identifica más como hits de la cuestión de testimonio, de compromiso, son buenas composiciones. Serrat es grande, y es Serrat porque es un magnífico autor. Ha habido miles de cantautores que han tratado de musicalizar poetas, y es una fórmula que no es matemática, no da. Hay excepciones nada más, como la de Alberto Cortés, como la de Serrat. Si no, todas las canciones serían de Borges y Lito Vitale, qué sé yo, agarrás a alguien que escriba muy bien y alguien que toque muy bien. Hay que ser poeta para musicalizar poetas, ¿no? Hay que entender esa españolidad de Serrat, universal, que hace que pibes como yo se hayan animado a leer a León Felipe, porque él abrió la puerta. Yo iba a la secundaria, empecé la secundaria en la época de la dictadura. ¿Qué me iban a mostrar a León Felipe? En cambio había un disco de Serrat que tenía el tema de por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, o a Miguel Hernández, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que besa y estercola. ¿Cuándo lo iba a aprender? Nanas de la cebolla, por ejemplo. Claro. Entonces, musicalizar eso es algo para muy pocos. Incluso Alberto Cortés hace una música de una canción de Machado, que es la de Las Moscas. Las Moscas. Tiene un arreglo sensacional de Miralles, porque los violines parecen moscas cantando: vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me moscáis todas las cosas. Sensacional. Cuando se juntan solamente esos genios, por eso alguno cree que nada más cuando levanta polémica una canción testimonial tiene valor. No, primero está que son, ni me incluyo, que son artistas. De hecho, yo no solo no me incluyo, sino que los envidio. Escribí una canción que se llama Maldito Serrat, maldito ladrón, robaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera. Maldito Serrat, pero quién pudiera decir, ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, maldito Serrat. ¿Cómo escribía? En este primer bloque, más que hablar de tu vida, hemos hablado de la génesis misma de lo que sos musicalmente. Así que, y gracias, vos no te diste cuenta seguramente,
dos canciones que están en Mirta Niñez a Estambul, La Pobrecita Claro, y Te Recuerdo Amanda, que están en ambos casos cantados en sueco. Te Recuerdo Amanda. A mí es bilingüe. una película que me conmovió mucho, por eso es uno de los factores de mi admiración con vos, porque me sentí muy reflejado en la historia. No estuve en Estocolmo, pero estuve casi 6 años en México y muy joven, como eran los pibes de esta historia, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando con Ignacio Copani y vamos a viajar a esa etapa mexicana del próximo bloque. En muchas vidas de gente que deja huella hay un viaje iniciático. Los argentinos estamos llenos de viajes iniciáticos forzados, ¿no? O sea... Sí, algunos los tres en el ADN. No lo hiciste físicamente, pero, claro. Pero son reveladores. Te fuiste a México. ¿Por qué te fuiste a México? Sí. Bueno, me fui en época de la dictadura militar, alentado más que todo por mi viejo para irme. Mi hermana estaba exiliada del año 76. Su militancia era mucho más comprometida que la mía, que era muy pibe. Me fui a los 18 años. Y adopté la cultura del exilio al poner un pie allá. Nunca chapeo en decir yo me fui exiliado, porque parecería querer arrojarse una categoría que iría en contra de mis verdaderos principios de entender jerarquías en la militancia, ¿verdad? Y hay gente que se estaba jugando la vida y que no tenía otra opción. Yo tenía opciones, tenía la opción de seguir tocando la guitarra, pero en lugar de cantar las primeras canciones que estaba componiendo, empezar a hacer canciones de charanga y pandereta, ¿no? Como las que sonaban en una época de la dictadura, donde estaban prohibidos algunos tangos de Gardel porque al censor no le gustaba cómo sonaban las guitarras, así que era una época muy brava. Apenas puse un pie en México, entendí por qué tenía que estar ahí, entendí más la historia de mi propia hermana y además enseguida era bastante fácil con quién te ibas a relacionar. Había futbolistas argentinos, algunos empresarios argentinos y había miles de exiliados argentinos de mi misma generación incluso. Así que empecé a transitar ese camino y enseguida termino cerrando ser parte de esa comunidad del exilio porque me voy a vivir con mi mujer, que todavía es mi primer mujer y es mi actual mujer. Adoptamos a nuestra hija mayor, que es la hija de nuestra cuñada y nuestro cuñado que está desaparecido, mi cuñada y mi cuñado que están desaparecidos. Y obviamente no podía volver con ese espíritu, con esa vida, con esa vida que estaba viviendo. Y a mucha honra. En la parte artística me sirvió mucho conocer México. Primero para templarme los huesos. Tuve suerte porque a los 5 días había un café en el barrio donde fui a vivir, que era Tlatelolco, un café de cantores con la guitarra. Y dije, ahí mato yo. Y fui y pedí si podía cantar una canción y canté y bueno. ¿Qué cantaste? ¿Te acuerdas? Y seguramente, no me acuerdo qué canté primeramente, seguro que me gustaba cancherear con algún tema de Sui Generis, de algo que no conocían ellos, pero que enseguida pegaban los jóvenes que estaban allá, así que pudo haber sido cualquiera de las canciones de Charlie, tipo necesito a alguien que me parche un poco, que limpie mi cabeza, que cocine guiso de madre, postres de abuela y torres de caramelo, que ponga tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas. Pero después seguramente va a haber cantado algún tango, algo que fuera para llamar la atención. Incluso con cierta maldad, algún tango con mucho lunfardo, para que no entendieran nada y tuviera más sofisticación mi presentación y tener la chance de laburar. Entonces, seguramente canté cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrola y no te le des Chávez, que no manchen que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Es el que terminaba, toma leche con vainilla o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados le haces perder la salud. Y
parecía que cantaba en otro idioma. ¿Y ahí aparecieron los primeros temas tuyos? ¿En México? Sí, ya venía componiendo. Una de las recomendaciones que me hacía mi viejo para irme por unos meses a México es que acá había tenido una militancia en la Unión de Estudiantes Secundarios, en la UES, y después seguía teniendo algunas cosas, iba a algunas peñas donde se cantaba La Pobrecita. Y entonces empezaba a componer mis canciones, que eran o algunas canciones de amor, o eran canciones muy tristes de la cuestión de todos los días, testimonial. Ahí las canciones tristes comienzan cuando empezás a escribir sobre River Plate. No, no, porque cuando empecé a escribir sobre River... Eran canciones de protesta. No, eran de protesta. Las de River siempre en cada canción colaba, porque es como que me pasé haciendo canciones los primeros 10 años de mi carrera, que eran todas tarjetas de presentación, que eran todas autorreferenciales para mostrar. Ahora me da mucho más pudor cuando veo que hay una canción que exclusivamente habla de mí. Trato de que hablen como en conjunto, como que sea colectivo, como hablar siendo parte de una generación o siendo parte de una población. O de una hinchada. O de una hinchada, como esas canciones de River. Yo hago canciones de River porque soy de River. Quiero aclararles que estamos en presencia del autor del himno de River Plate, sí. ¿No? Esto no es... El más grande sigue siendo River Plate. Una canción que la tienen que pasar hasta en los multimedios, porque es la que ilustra todas las alegorías de River, incluso las de Bajón. Pero yo soy de River, en verdad, te lo digo en una estrofa nomás, porque un día lo eligió mi abuelo, cuando el siglo apenas comenzaba, porque en ese entonces era un sueño de rayitas negras, rojas, blancas, porque un día me llevó mi viejo de esa mano que hoy tanto se extraña, porque así me lo enseñaron ellos. Soy de River y ellos me acompañan. Para mí, ser de River es algo que heredé y que tenía que defender. Para mí, y que me perdone quien cree que es una exageración, dentro de lo que me completa, es como ser cristiano. Lo heredé y lo tengo que defender, a pesar de mis dudas. Nadie deja de ser cristiano porque haya un cura abusador. Y nadie deja de ser de River porque se vaya al descenso. Nadie, como en mi caso conozco, que haya dejado de ser peronista porque haya habido ocupas en nuestro movimiento y que llegaron al poder y que expresaron una textura totalmente diferente a la que nos formó a nosotros.